A ver, si pueden ya venir para acá, ya todos los asistentes, para que estemos atentos a nuestra siguiente sesión. Me dice la producción cuando ya estemos listos. Listos. Bueno, dejo entonces al doctor Martín Rosas Peralta para que pueda presidir esta sesión magistral. Adelante, doctor Martín Rosas. Ahora sí. Muchas gracias, Héctor. Distinguida audiencia, es un honor para mí. Agradezco mucho a Greta, nuestro presidente, el doctor Luis Alcocer, la oportunidad de ser quien coordina esta presentación del doctor Giuseppe Mancia. Hace un momento hice su semblanza y solamente quiero comentarles que el doctor Giuseppe ha participado intensamente en las actividades de la Sociedad Europea de Hipertensión, de las guías de hipertensión arterial, y le hemos pedido que sea tan amable en hablarnos sobre qué hay en las guías de hipertensión arterial, tanto las que se han publicado como las que vienen, y qué mensajes específicamente pensamos que no deberían retirarse de las guías internacionales. Doctor Giuseppe Mancia, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Welcome, Mexico. Thank you very much, Dr. Rosas, also for your presentation. I'm really deeply honored Honrado and thankful. y agradecida por esos reconocimientos. Yo creo que no hay nada mejor en el mundo que tener sus actividades, su carrera reconocido por sus colegas distinguidos. Ahora, voy a hablar sobre los lineamientos de la Sociedad Europea de Hipertensión. Fue publicado el diciembre pasado y veo que había muchos autores que vinieron de diferentes áreas con unos niveles muy altos de experiencia en enfermedad relacionada con la hipertensión. Es un documento muy largo, tiene aproximadamente 200 páginas, más de 1.700 referencias, muchas secciones, subsecciones, figuras, tablas y 50 secciones dedicadas a comorbilidades, o sea, condiciones frecuentemente asociadas con la hipertensión que puede cambiar los aspectos diagnósticos y aspectos del tratamiento de la hipertensión. Y a veces esa no es una coexistencia hipotética, sino una asociación entre las comorbilidades y la alta presión al nivel de diagnóstico y también de tratamiento. Entonces, yo creo que es la primera vez que los lineamientos internacionales tratan de esos temas en detalle. No puedo hablar de todos esos aspectos, así que ya decidí limitar mi presentación a algunos aspectos de tratamiento centrales, o sea, para la población hipotensa en general. Primero, tengo que decir algo porque es de importancia hablar de los lineamientos y ese es qué medición de la presión usamos para establecer qué el paciente es hipotenso, qué hacemos, cómo lo vamos a tratar, etcétera. Entonces, los lineamientos europeos lo hacen perfectamente claro de que la presión de referencia es la presión tomada en la oficina. A pesar del número de diferentes presiones que estudiamos durante esos años, hay mucha investigación, muy buena investigación. Esta presión, la medición de presión tomada en la oficina que sigue de referencia. ¿Por qué es la medición de presión que se usa? Okay, es la medición en que el riesgo de relación con hipertensión beneficia del tratamiento hipertensiva y tratamiento.
Y por supuesto, uno de los objetivos de futuro es hacer la medición de oficina lo más precisa posible para estandarizar los tratamientos. Y aquí tengo una foto muy bonita que demuestra cómo los médicos deberían de medir o las enfermeras deben de medir la presión y de todas las imprecisiones que puede llevar a errores en la medición. Pero, ¿qué hacemos con el muy popular medición de presión fuera de la oficina? O sea, tomado en domicilio y ambulatorio. Varias personas creen que deberían de tomar esas mediciones en cuenta. Desafortunadamente, a pesar de 40 años de investigación activa, ningún estudio se ha hecho para demostrar la capacidad de estas presiones, mediciones de presión, habla de cuando se reducen la presión. Y ese es el límite de la investigación. Esperamos que esa brecha se va a llenar en el futuro. Pero hay un acuerdo y el comité que escribió estaban de acuerdo que hay que proporcionar esas mediciones. Entonces, la conclusión pragmática fue recomendar tomar toda la información sobre presión fuera de oficina, ambos de domicilio y ambulatorio, toda la información posible, porque en cualquier tiempo, cualquier vez que es factible o posible. ¿A cuál nivel de la presión deberíamos empezar o iniciar un tratamiento hipertensivo? Bueno, permíteme decirles que esa parte no es con tratamiento farmacológico, es con cambios de estilo de vida. Si la presión es bajo o normal, 115, es histórico, si hay un estilo de vida que no es correcto, entonces hay que recomendar un cambio de estilo de vida. Hay 3 ventajas potenciales. Primero es la reducción del riesgo cardiovascular, una modesta reducción de la presión sanguínea y reducir el riesgo de desarrollar una hipertensión. Entonces, no hay umbral por esas intervenciones. Deberían de implementarse cuando sea necesario. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones que recomendamos en términos de cambios de estilo de vida? No hay nada muy nuevo en esos lineamientos, son los que estamos acostumbrados a usar en el pasado, pero hay algo nuevo. Quisiera relacionarles primero, notar los detalles sobre el uso del potasio en las dietas. Es baja la presión y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, hasta en investigación usando animales, pero recientemente recibimos datos muy fuertes desde las investigaciones de seres humanos y también la estructuración de cómo deberíamos de recomendar a nuestros pacientes que hagan ejercicio. Y hay varias cosas nuevas, como el manejo del estrés, lo que no hablamos de eso en el pasado. Hay un umbral, por otro lado, para decidir sobre el uso de farmacológicos para tratar la hipertensión. Y los lineamientos europeos que tienen más de 50 años, regresamos a un epidemiólogo, Jeffrey Rose, y lo que dijo en aquel entonces fue que la hipertensión es el nivel de presión arterial sobre la cual la detección y tratamiento hace más bien que mal, y obviamente ese es el nivel que usamos para reclutar en estudios que demuestran que la reducción de la presión es de beneficio al paciente y es normalmente de 140 sistólico o 90
diastólico. Entonces, ese es el algoritmo propuesto para los lineamientos europeos, que cuando la presión es por arriba de 140 sobre 90, entonces hay que pensar en el tratamiento usando drogas. Y eso, junto con los estilos, cambios en el estilo de vida, que también puede usar en vez de un tratamiento farmacológico. Solamente hay una excepción posible. Y esto es algo que a lo mejor podemos pensar, pero no con los niveles de evidencia más altos. Si tenemos un paciente en el grado 1, menos de 150 sistólico, sin daño de los órganos, sin riesgo cardiovascular, se puede intentar limitar el tratamiento a medidas no farmacológicas. Pero si después de 3 meses no se ha controlado la presión, entonces hay que implementar el uso de del tratamiento farmacológico. Esos 3 meses obviamente es un punto subjetivo, puede ser 4 meses, 6 meses, pero el concepto es importante en que no podemos esperar demasiado tiempo para controlar la presión, porque en el pasado hay evidencia de que el tiempo es importante para la protección cardiovascular. Ese es datos del estudio Al-Had, y vemos que cuando lograron controlar la presión durante los primeros 6 meses, la línea amarilla redujo el número de eventos cardiovasculares en comparación con los pacientes donde sí lograron controlar la presión, pero más tarde. Entonces, intento usar un tratamiento no farmacológico si está bajo el riesgo, pero no extiende ese periodo demasiado tiempo. Cuando hablamos de gente con un alto riesgo, tenemos que intentar controlar la presión aún más temprano. Aquí vemos un estudio donde lograron controlar la presión más temprano y en otros que fue más tarde. Esos eran pacientes de alto riesgo. Tenía ventaja en términos de protección cardiovascular. Entonces, el tiempo es otra medición, otra medida que tenemos que tomar en cuenta cuando buscamos controlar la presión arterial. ¿Hasta qué punto debemos de llegar con controlar la presión? Como saben, hay unos cambios muy fuertes desde el pasado. En los pruebas anteriores muy tempranas usamos un blanco de 160, cambiamos por un blanco objetivo de menos de 150, y durante los últimos 15 años llegamos a punto de 140 encima de 90, y ese es el valor objetivo blanco desde hace muchos años. No hay cuestión de llegar por bajo de 140 sobre 90. Ese es un análisis de los estudios INVEST, y lo que hicimos fue ver el número de visitas donde redujeron la presión en menos de 140-90 durante el periodo de tratamiento, y podemos ver que llegaron de menos de 25% de las visitas a más de 75% de las visitas. Vimos una reducción en los eventos cardiovasculares, y también es cierto en pacientes diabéticos, que es la columna roja. Pero durante los últimos, vamos a decir, 10 años, 9 años, las cosas han cambiado, porque debido a 2 metaanálisis de unos estudios clínicos aleatorias, lo que hicieron fue comparar, mantener la aleación, pero redujeron el riesgo debajo de 130, o se fue por abajo de 130, y hay que ver que en los resultados, cuando la presión
lo redujeron a menos de 130 tenían más protección. Igual el diastólico, los que bajaron a menos de 80 tenían mejor protección que los que llegaban entre 80 y 90 de mercurio. No hay cuestión de que esos datos están en favor de ser más agresivo en bajar la presión. Nuestros colegas de los Estados Unidos dicen, tomaron esos datos muy en serio y recomiendan que bajan por abajo de 130 de mercurio en todos los pacientes, incluyendo a los pacientes con más de 30 años de edad. La idea europea ha sido menos agresivo. Entonces, lo que han hecho, lo que se recomienda es si baja por debajo de 130, 80 en pacientes más jóvenes, pacientes que tienen hasta 64 años de edad, pero en pacientes entre 65 y 79 años de edad hay una teoría de dos objetivos. Uno es, primero, reducirlo por debajo de 140 sobre 80, porque es muy claro que se debería de ir por abajo de 80, pero ese es un objetivo. La razón de esta teoría es que si la presión se reduce por abajo de esos valores, hay una gran cantidad de protección cardiovascular. Otra vez, esos son los datos que vienen del estudio de valores. Y si vemos los diferentes eventos cardiovasculares en diferentes niveles de presión, y vemos que por abajo de 140-80 también fue asociado con la reducción más importante de eventos cardiovasculares. Los otros habían una reducción, pero era más plano. El mensaje aquí es que un doctor no debería pensar que ha fracasado si que por abajo de 140-80 ya hay mucha protección para el paciente, pero si el tratamiento está bien tolerado, entonces hay que intentar ir por abajo de 130-80, aún en pacientes que son más grandes, o sea, entre los 65 y 79 años de edad. Entonces, los lineamientos nos dan tomaron en cuenta dos aspectos del tratamiento. O sea, la protección, pero también el bienestar del paciente, porque hay efectos secundarios muy fuertes que frecuentemente ocurren con la discontinuación del tratamiento. Y es con una recuperación aún más grande de los eventos cardiovasculares. Los lineamientos no siempre tienen que mencionar que decidir sobre que es muy difícil seleccionar una presión objetivo. No es claro, es muy subjetivo, los estudios no son muy claros, entonces a lo mejor en el futuro los objetivos van a cambiar y ellos se han dado cuenta en esa sección de los lineamientos. Mencionan eso y tengo que decirles que hay una punto de vista completamente diferente sobre esto, y ese es abandonar el concepto de presiones umbrales y blancos. Ese es un metaanálisis que fue publicado en el Lancet hace 3 años. Y sorprendentemente, ese metaanálisis que tomó en cuenta las presiones individuales de pruebas de estudios aleatorios, donde el paciente estaba bien con las recomendaciones, los requerimientos de la prueba. Cuando los pacientes que tenían 120 mercurio fue asociado con una reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, prevención secundaria y prevención primaria. Entonces, es claro, todos los individuos, podemos decirles pacientes que deberían de recibir un tratamiento, no solamente pacientes hipotensos, sino en el editorial que presentó con el estudio, dijeron que tenemos que dejar
abandonar la palabra paciente. Todos los individuos son sujetos a esto. Ahora, doctores identificaron un número de potenciales problemas con ese tipo de alineamiento. Uno es claro, se ve que los datos fueron inconsistentes porque había protección en menos de 120, pero no en pacientes con una presión normal y no en pacientes que son menos de grado 1. Los que empezaron con menos de 120 eran no más del 2% de toda la base de datos del metaanálisis. Pero eso es algo que yo calculé, no lo he publicado, pero el porcentaje de eventos en los pacientes del metaanálisis de menos de 120 de mercurio a más de 170 de mercurio. Me ha sorprendido que las personas que tienen menos de 120 de mercurio tenían un riesgo cardiovascular mucho más grande que los pacientes que eran más de 170 de mercurio. Yo creo que eso no es lo que espera un doctor al ver a un paciente, que los que tienen 170 de mercurio tienen una protección básica en comparación con los con menos de 120. Entonces, la cuestión es cómo fueron seleccionados los pacientes de ese metaanálisis. El segundo punto es qué tan bajo debemos buscar la presión o la medición. Unos dicen que debemos ir por abajo de 120 de mercurio. En los lineamientos europeos creen que debemos estar en el área de 140 a 150, en pacientes más jóvenes por abajo de 130 y en el área de... Pero los lineamientos recomiendan que los pacientes no activamente intenten bajar por 170 de mercurio por dos razones potenciales. Uno es que conforme aumentan la reacción en la presión, la reacción es más grande, el número de... hay más descontinuación porque los riesgos de efectos secundarios aumentan de manera exponencial. Hay otro fenómeno. Se han visto muchos estudios que a nivel dado de presión puede estar por abajo de esto, puede haber un aumento en el número de eventos cardiovasculares. Ese es entre pacientes cardíacos, pero hay otros estudios. Entonces, esos son pacientes con un riesgo más alto. No se ha clarificado debido al la naturaleza postdoc de esos datos. Otro problema sobre lo que hace difícil las recomendaciones sobre la presión objetiva es que la actitud general de la población hipotensa, pero hay diferentes subgrupos, por ejemplo, pacientes con un hipotensión sistólico aislado. El primer objetivo es de ir por abajo de 140 de mercurio. El secundaria es por abajo de 140, pero por abajo de 130. Obviamente, eso refleja la preocupación por una presión, de bajar la presión diastólica demasiado. ¿Qué pasa si la presión diastólica va por abajo de 70 o 60? No es muy fuerte, pero hay evidencia de que puede aumentar el riesgo al paciente. Y segunda excepción es que las personas con hipotensión por arriba de 60 años de edad, otra vez aquí con más de 80 años de edad. Obviamente el primer objetivo es ir por abajo de 150 de mercurio, pero el segundo objetivo secundario es por abajo de 140. Entonces, ese no concluye las excepciones. Hay varias otras condiciones en
donde los objetivos y los umbrales son diferentes condiciones cuando hay diferentes criterios, por ejemplo, en niños y adolescentes. Entonces, podemos ver que ese es un tema que está en evolución, donde necesitamos más datos. Es un poquito complicado para el doctor porque tienen que recordar que no hay un umbral ni un objetivo, sino diferentes umbrales y diferentes objetivos según diferentes condiciones. Ahora, ¿cuáles fármacos deberían de usar? Los lineamientos europeos adoptan 3 criterios para decidir cuáles deben ser los fármacos principales. Uno es para poder reducir la presión arterial, obviamente, porque la mayoría de los beneficios del tratamiento hipotenso es para reducir la presión. Esa es una base de datos muy grandes. Muestran los 5 clases de fármacos. Más o menos tienen la misma capacidad de bajar la presión arterial. Eso demuestra que es la reducción de la presión que es asociada con la protección. Aquí está la relación lineal entre la reducción y la cantidad de protección de eventos cardiovasculares, y esa línea se calculó usando diferentes pruebas con diferentes tratamientos. Así que para el mismo nivel de presión arterial, con la reducción igual, no importa cuál es el medicamento usado para lograr esa reducción. Eso significa que tienes que reducir la presión, no estamos interesados en cómo. Ahora bien, ese es un metaanálisis muy reciente que publicamos hace unas semanas. Tomopoulos y colegas de 450,000 pacientes, pero ese metaanálisis muestra solamente las pruebas en donde 100% de los pacientes tenían una hipertensión de base, porque en todos los metaanálisis que vemos usan cualquier prueba, cualquier estudio, hasta los que fallaron, hasta post-infarction pruebas. No sé que este es el enfoque muy bien por una metodología muy buena por el problema, pero aquí vemos que la reducción de la presión es inmediatamente, es claro que los eventos cardiovasculares son importantes en la prevención de eventos la reducción de vida de riesgos cardiovasculares y muertes en estudios con bajada presión, con 100% base de la prevalencia de hipertensión en prevención primaria y secundaria. Aquí vimos el riesgo moderno. Esa es la capacidad de proteger a los pacientes contra el placebo. Aquí vamos a ver que todas las clases de drogas, de fármacos, pueden reducir eventos cardiovasculares cuando se reduce la presión. No se puede comparar a través de los estudios, porque los estudios se hacen en diferentes condiciones. Y eso puede llevar a unos resultados erróneos de vez en cuando. Y es igual, aquí tenemos 2 metaanálisis muy grandes, uno que hicieron en 2009 por Law y colegas y uno en 2015 por Tomopoulos. ¿Cuál es la diferencia de los 5 tipos de clases de drogas en eventos específicos? Accidente cerebral, enfermedad coronaria y falla cardíaca. Y el resultado es claro. Si comparamos la presión contra el grupo de placebo, en ambos se reducen el número de eventos. Y finalmente, estudios en comparación que comparen diferentes clases de fármaco
con presiones similares y otra vez a través del metaanálisis podemos ver que no hay diferencia importante para las diferentes clases de fármacos. Todos los 5 clases de fármacos llevan a una protección similar. Así que vemos los 3 criterios: baja la presión, protección contra estudios con placebo y más o menos el mismo efecto de protección en estudios con placebo. Y eso nos llevó a las finales recomendaciones sobre fármacos. 5 clases de fármacos tenían 3 criterios: diuréticos y parecido diurético, inhibidores AC, calcium channel blockers y beta bloqueadores. Esos son diferentes de otros lineamientos que sacaron beta bloqueadores de diferentes drogas para la hipertensión, y se ve que no hay razón de excluirlos porque cumplen con los 3 criterios como los otros fármacos. Obviamente hay varios otros fármacos que se pueden usar en asociación con el fármaco principal hipotensor y otros agentes SGLT2 que se pueden usar en condiciones como resistencia, la hipertensión, enfermedad renal crónica y falla cardíaca. Estamos moviendo hacia fármacos nuevos. No estamos viendo solamente los fármacos viejos. Y llegamos a un punto: los lineamientos de la Asociación Europea de Hipertensión empezaron en 2003, recomendaron el uso de una terapia de combinación como el pilar del tratamiento hipertenso. Entre 80 y 90% de los pacientes requieren 2 o 3 fármacos en combinación. Y esta vez estos lineamientos solamente han reforzado ese concepto, porque no hay cuestión de que la combinación de 2 o 3 medicamentos pueden reducir la presión mucho más de manera mucho más efectiva que solamente una droga. Esa es una base de datos que demuestra que usar un medicamento a cualquier otro medicamento va a tener 4 o 5 veces la efectividad, especialmente con aumento. Y esto ha sido la recomendación de los lineamientos, no solamente recientes, sino todos los lineamientos, todas las recomendaciones que hicieron anteriormente. Es una recomendación muy fuerte de usar un tratamiento de combinación. Y la presión objetiva es 130 por encima de 80, es más bajo que el objetivo anterior, y esto obviamente es a favor de usar un tratamiento de combinación en el tratamiento de hipertensión. Entonces, eso no es algo nuevo, pero está reforzando las recomendaciones anteriores. Y aquí lo visualizamos en la última lámina, al demostrar que todas las 5 clases de fármacos se pueden combinar con las otras clases, con la excepción ACE inhibidores y ARA. Entonces, tenemos varias combinaciones potenciales de fármacos que se puede usar. Esto no es hipotéticamente, sino que hay muchos estudios que han mostrado, no perfectamente, no de manera aleatoria, pero principalmente de manera secuencial, que eso puede tener un efecto protector. Entonces, esa es la base por las recomendaciones de que hay varias combinaciones, muchas combinaciones de 2 drogas. Si la presión no es controlada, entonces hay que cambiar a 3 medicamentos, y en este caso la combinación que se recomienda es diurético, channel bloqueador y bloqueador
del sistema renina hipotenso. Se confirman que los beta bloqueadores están al mismo nivel de los otros fármacos porque cuando se usan en combinación que otros, su capacidad protectiva es similar a los otros fármacos. Se puede ver que aquí usados en combinación con los beta bloqueadores logran una reducción de la presión que es parecida a la reducción lograda con otros fármacos. Aquí vemos que los que fueron tratados con beta bloqueadores había reducción en resultados cardiovasculares. Ahora bien, en uno que desde hace muchos años ha seguido el metaanálisis que fue publicado en 1990 por Collins y McNunn, usando 5 diferentes estudios con más de 50,000 pacientes. Los fármacos eran principalmente beta bloqueadores y diuréticos, y se puede ver que eso fue seguido por 39% reducción en eventos de derrame cerebral. Entonces podemos ver que los problemas con los beta bloqueadores, de que beta bloqueadores no previenen derrame cerebral, no tiene mucho sentido. A pesar de las recomendaciones de los lineamientos, el tratamiento de combinación no se usa en casi todos los países del mundo. Ese es el país, región, aquí es donde vivo, en la región del Lombardy. Y hay una base de datos que incluye todos los ciudadanos, más de 10 millones de personas, y vimos solamente cuántas personas usan una combinación de medicamentos de presión y cuántos usan monoterapia. Y ven que 2/3 partes de los pacientes reciben una monoterapia. Esos datos los recolectaron durante los últimos 8 años y en varios de los estudios ha resultado igual. Entonces, ¿por qué es el caso? Los lineamientos piensan que una de las razones puede ser la estrategia que ha sido recomendado muy fuerte en el pasado, el famoso cuidados por pasos. Lleva mucho tiempo para llegar al control de la presión y eso ha tenido un impacto negativo sobre la confianza del paciente en el doctor, sino también motiva o estimula una inercia clínica. O sea, los pacientes tienen la tendencia a quedarse en la monoterapia y no usar una terapia de combinada. Entonces, una baja adherencia y una inercia puede ser que la mejor estrategia no se usa en la población. Y para en respuesta a esto, los lineamientos fueron adoptar otra estrategia. Entonces, la monoterapia se reserva solamente para pequeños subgrupos de pacientes donde, o sea, los médicos pueden tener un poco de miedo usar 2 drogas al empezar, pero en la población hipotensa en general, la recomendación es empezar con 2 medicamentos para acortar la fase de titración y llegar a 3 drogas. Y si eso no se hace de manera adecuada, hay posibilidad de controlar el 60% de los pacientes con una combinación de 2 fármacos y hasta el 90% con 3 fármacos. Y otra recomendación que se da para ayudar con herencia es usar 2 o 3 medicamentos en una misma tableta para bajar la mala adherencia. Ese es un excelente estudio que demuestra que una falta de adherencia de los pacientes al tratamiento aumenta progresivamente con el número de pastillas que tiene que tomar cada día. Entonces, la simplificación del tratamiento es algo donde debemos poner atención.
¿Qué se ha hecho durante los últimos 5 años para reforzar esa recomendación? Yo creo que hay muchos estudios, buenos estudios, que demuestran un número de ventajas de iniciar un tratamiento con 2 fármacos. Por ejemplo, acortar la titración de tratamiento. Ya mencioné eso, simplificar el tratamiento, pero hay evidencia de que la inercia se olvida porque los pacientes ya empiezan con 2 drogas. Hay una mejor adherencia, no sé por qué, pero es mejor la adherencia. Yo creo que cuando empiezan con 2 drogas, reduce la presión muy rápido y los pacientes tienen confianza y tienen mejor motivación para seguir. Pero esa es una interpretación mía. Quisiera mostrarles algunos datos sobre control de presión y el efecto protectivo de empezar el tratamiento con 2 fármacos. Ese es un estudio de los Estados Unidos y demuestra lo que pasó con el número de pacientes que lograron un control de la presión 1 año después de empezar el tratamiento. Y hay que ver que en comparación con empezar con una monoterapia, los que empezaron con 2 drogas 1 año más tarde había un número más grande con pacientes con una presión controlada. Yo creo que es mejor porque no hay inercia y mejor adherencia. Hay diferentes estudios que sugieren que está asociado con mejor protección, probablemente debido al mejor control de la presión. Análisis de la población de Lombardía al ver el riesgo de eventos cardiovasculares a través de monoterapia inicialmente y entonces sigue con monoterapia seguido por combinación, pero ve que al empezar con 2 drogas y seguir con una combinación fue una fuerte reducción en eventos cardiovasculares. Y también les puedo mostrar de otros estudios que sugieren que la combinación de 2 fármacos, usado en combinación, normalmente es lo mejor. Mi punto final, los lineamientos de la Sociedad Europea de Hipertensión dediquen mucho espacio a un monitoreo de fases de largo plazo, inicialmente después de 3 meses, 1 año, y entonces a largo plazo. Eso es justificado por el hecho de que la actualización es fundamental para control de presión. Una cosa que quisiera traer a su atención es que algunas sugerencias se han dado sobre el número de veces que hay que visitar al paciente. Permíteme decirles que la evidencia en ese aspecto es bastante débil. No hay muchos estudios donde cuando han comparado diferentes tiempos de las visitas. Pero lo que podemos decir es que el concepto adoptado en el pasado de que el número de visitas puede ser en proporción al nivel de riesgo, entonces hay que visitar más frecuentemente con los pacientes de alto riesgo. Y pueden dejar pacientes a bajo riesgo por más de 5 años según los lineamientos. Probablemente eso está mal porque el paciente, la relación paciente-médico hay que mantenerlo si el doctor ve al paciente con más frecuencia. Y ese es el concepto de los lineamientos, que debería de ver al paciente con frecuencia para intentar verificar y motivar la adherencia al tratamiento. Y entonces el seguimiento sigue con informar cómo tratar con adherencia. Desafortunadamente no hay mediciones de adherencia y los índices de adherencia de paciente en la oficina, hasta la inercia es muy pobre y hasta la inercia habla de esto. Y la última parte se dedica a posibilidades en el futuro del tipo de cuidados médicos, porque el problema de seguir por mucho tiempo
de seguir a pacientes crónicos en el pasado fue saturar la capacidad del doctor de ver a todos los pacientes. Entonces vemos diferentes posibilidades que creo que son muy interesantes, es una parte muy interesante de los lineamientos. Esa es la primera vez, creo que ese problema se ha dado en los lineamientos. Porque yo creo que es parte importante de la monitoreo de los pacientes crónicos. Y ese es mi último punto, porque esos son los puntos nuevos de los lineamientos. La confirmación no es más importante que los puntos nuevos. Yo creo que la evidencia, las confirmaciones prueben que las evidencias aguanten el pasaje del tiempo. 3 puntos que yo quisiera enfatizar. Como en el pasado, los lineamientos toman en cuenta todas las diferentes fuentes de evidencia, no solamente pruebas clínicas que tienen limitaciones, sino otros tipos de evidencia. Segundo, los lineamientos deberían de tener un valor educativo, debe de explicar al médico o al doctor por qué se da esta recomendación. En varios casos, las recomendaciones se basan en evidencia práctica y a veces no expliquen el pensamiento, los conceptos del comité de investigadores. Y tercero, las recomendaciones no son órdenes, no son coercitivos. Los lineamientos de la Sociedad Europea de Hipertensión siempre han adoptado el principio de que los lineamientos deberían de ayudar, pero no forzar al médico. Los lineamientos tratan con condiciones médicas en general y deben tener un papel educativo y no debe ser prescriptivo o de orden para el médico. Para el manejo de los pacientes niveles que pueden tener una diferencia muy amplia en sus características culturales, musicales y personales. Por eso requiriendo decisiones que son diferentes de las decisiones promedias recomendadas por los lineamientos. Yo creo que ese fue sumarizado, resumido para una de colegas de nosotros. Yo creo que es mucho más corto, pero muy interesante. Las líneas de guía no son líneas de guía. Muchas gracias.